Hola a todos, soy Yadira Pimentel y les doy la más cálida bienvenida a Bienestar al Día, el espacio de salud del Hospital Metropolitano de Santiago. Escuchen por favor estas cifras. En el año 2017, el Ministerio de Salud de la República Dominicana determinó que el 35% de los tumores malignos que se detectaron fueron cáncer de mama. Escuchen esto, de ese porcentaje el 70% llegó en un estadio ya bastante avanzado. Esto reduce lamentablemente la esperanza de vida de las pacientes. Una conversación necesaria que tenemos hoy en Bienestar al Día con el doctor Rafael Gutiérrez Pilarte. Él es oncólogo clínico y además el director del Centro de Cáncer del HOMS. Bienvenido, doctor. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Yadira. Muchas gracias por la oportunidad de dirigirnos al público en una labor tan importante como es la educación a la comunidad, con un programa como lo lleva el HOMS y ustedes, para hacer más concientización sobre la necesidad de conocimiento en el cáncer. Esto es realmente asumir una responsabilidad social necesaria. ¿Por qué ocurre el cáncer de mama y estas cifras que nos asustan tanto? Bueno, todos tenemos la información genética que nos permite la probabilidad de desarrollar cáncer. Ahora, eso se llama proto-oncogén. Ahora, ¿qué sucede? Diferentes factores permiten desarrollar el cáncer. Estos factores son virales, por ejemplo, las hepatitis, que se asocian a cáncer de hígado, las dietas ricas en grasa, la obesidad, permiten el desarrollo de otro tipo de tumores, como es el cáncer de mama, cáncer de colon, cáncer de endometrio, cáncer de ovario. En otros, el tabaquismo, que permite cáncer de labio, de la boca, de cuerdas vocales, de pulmón, que es el más agresivo de los asociados. Así que todos tenemos la probabilidad de desarrollar cáncer. Ahora, ¿qué debemos hacer? Enfocarnos en cuáles son los factores de riesgo que tenemos cada uno de nosotros y que se clasifican en dos tipos principales, los modificables y los no modificables. Nadie puede modificar el hecho de ser hombre o ser mujer, pero sí puede dejar de fumar si es que tiene historia de tabaquismo. Sí puede mantener una actividad física regular si es que lleva una vida sedentaria. Puede modificar su dieta comiendo lo que sabemos todo, sano, poca grasa, más frutas, más verduras, mayor cantidad de fibras, y eso nos permite a nosotros tener una vida mucho más sana. Lo que sabemos todos y hacemos pocos. Así es. Esa es la realidad. Esa es la gran realidad. Esos son los factores modificables. En los no modificables entramos ahí en la parte genética. Claro. El cáncer se asocia a lo que es la herencia genética. Son muchos los tumores que sí tienen que ver con un mayor riesgo cuando en tu familia ha habido la historia de un cáncer. Por ejemplo, familiares de descendencia directa, hermanas, gemelas, hija o madre, hermanas de una paciente con cáncer de mama. Si hay cáncer de mama en un hombre, en una familia, las mujeres deben de tener mayor cuidado en sus estudios, mayor regularidad en sus estudios para un diagnóstico temprano. Y por el desarrollo de la ciencia, sabemos que hay estudios genéticos que nos dicen a nosotros qué posibilidades tenemos de desarrollar algún tipo de tumor. Y eso se hace con una muestra de sangre que se envía a laboratorios de referencia internacional y nos permite leer un mapa genético, un genoma. En el genoma, cuáles son las alteraciones que pueden estar asociadas al desarrollo de cáncer, y ahí podemos tomar medidas preventivas para reducir el riesgo de desarrollar la enfermedad. Se llama así, mapa genético. Estudio o perfil genético. Perfil genético. El genoma es el mapa de todos los genes del individuo, genoma humano. Para el estudio se solicita perfil genético con el historial del paciente y se recomienda un específico a cada uno
según las necesidades, por ejemplo, el estudio del BRCA. El estudio del BRCA se da en ciertos cánceres hereditarios de mama y o ovario. Y cuando se detecta en este estudio de BRCA, ¿qué es lo que ven ustedes los doctores? Que los alerta y dicen que procede Se a partir de ahí. se nos avisa, se nos informa sobre la posibilidad de que tiene una mujer de desarrollar la enfermedad. Entonces ya ahí podemos tomar diferentes conductas de acuerdo a la paciente y con acuerdo a la paciente. Recordemos el caso, por ejemplo, de Angelina Jolie, que decidió, por conocer la alta probabilidad de riesgo de desarrollar cáncer de mama, hacerse cirugía de reducción de riesgo. Porque estos estudios y lo que podamos hacer no es que desaparecen la posibilidad de desarrollar la enfermedad, pero sí tenemos que tener en cuenta que reduce en un alto porcentaje, digamos altísimo porcentaje, la posibilidad de desarrollar la enfermedad. Y ese mismo caso de Angelina Jolie, muchas personas lo vieron drástico. Claro, pero es la realidad. Pero es la realidad. Y es la necesidad. Ella lo asumió y lo hizo. Como debe de asumirlo la gran mayoría de las personas que tienen riesgo de desarrollar la enfermedad. Porque eso no es modificable. No es modificable. No, eso se hereda. Es así. En un tiempo se hacía mucho hincapié, doctor, en el autoexamen, en el tocarse, en el que la mujer, días después del periodo, se le terminara, hiciera esa autoexploración. Pero estamos notando una conversación distinta con ustedes los doctores de ese chequeo, de insistir en ir al médico, de estar encima de su salud. Realmente, con el avance tecnológico en estudios de imágenes, se supera por muchísimo, un diagnóstico temprano. Casi nunca se hace un diagnóstico temprano de la enfermedad cuando es la mujer que palpa la lesión y acude al médico. Sin embargo, con estudios como los que existen en nuestra institución, de sonografía y mamografía y otros estudios adicionales, se permite hacer el diagnóstico de lesiones prácticamente microscópicas de 0.5 centímetros de diámetro. Cuando no hay manos, por más experiencia que tengan, pueden palparla. En estas mujeres, con una intervención adecuada, logramos aumentar el periodo libre de enfermedad y la tasa de sobrevida global, aunque tenga diagnóstico de cáncer. Entonces, ese es el hincapié. Ya no es que se palpe el seno después del periodo menstrual. Eso, como educación, puede continuarse. Claro. Pero la conciencia es que acuda una vez al año a hacerse sus estudios de imágenes mamarias, como dentro del proceso de lo que es el chequeo médico, que todos deberíamos de hacernos, al menos como regalo de cumpleaños. ¿Cómo lo hago yo? Estuve conversando con el doctor fuera de cámara y les regalo a toda la audiencia esto. En su agenda usted pone que quiere celebrar su cumpleaños, un año más de vida. Regálese esa batería de estudios también. Claro. Hágase ese regalo usted primero de cumpleaños y hágaselo también a su familia y a las personas que dependen de usted también, una vez al año al menos. Y como decíamos, el autoexamen no es que lo eliminen, pero es que jamás en la vida va a sustituir la tecnología de los análisis que el doctor está comentando. Esos signos de alerta, doctor, que me llevan a mí a pensar que pudiera tener algo, además de la parte genética, de saber que mi mamá, que una tía, que mi abuela, ¿cuáles pudiéramos mencionar? Bueno, ya cuando hay presentación clínica, cuando la mujer o el médico por el examen físico sospecha la posibilidad de cáncer, ya se trata de una enfermedad generalmente la más avanzada. Entonces, ¿qué es lo que más frecuentemente vemos en consulta? Que en la palpación se nota el nódulo, puede haber crecimiento de ganglio en la región axilar del mismo lado donde esté la lesión, descarga por el pezón, que puede ser serosa sanguinolenta, y otras veces, ya con enfermedad muy avanzada, una fractura en una mujer que se consideró sana, que tuvo una fractura con un mínimo trauma, y se ve una lesión en el hueso que tú dices, bueno, la imagen que hay acá es de que esto no fue por el trauma, sino porque ya había una lesión preexistente
que facilitó la fractura. Claro. Ya esos son signos y síntomas clínicos que nos orientan hacia el diagnóstico de la enfermedad. Usted mencionó los nódulos y cuando esa palabra llega a los oídos de la paciente o del paciente, hay como un sustito. Sí, y en la sonografía muchos de los colegas describen quiste complejo. Y quien tiene leyendo en la mano un estudio que dice quiste complejo realmente se puede asustar. No necesariamente nódulo es directamente cáncer. Son muy específicos los estudios de imágenes mamarias cuando hacen una clasificación del 0 al 6 y dice, tal categoría, este estudio entra en esta categoría, necesita más exámenes normales del 1 al 2, 3 exámenes que necesitan un seguimiento cercano, 4 o 5 cuando recomiendan biopsias y 6 cuando ya se sabe de antemano que hay un tumor maligno. Entonces, los nódulos no necesariamente implican cáncer. Ahora bien, sí, les repito, con la tecnología que tenemos, los estudios de imágenes son altamente, claro, si están bien hechos y bien interpretados por un profesional con capacidad de hacerlo. Son en un altísimo porcentaje certeros en el diagnóstico. Interesantes datos sobre el cáncer de mama estamos conociendo hoy con el doctor Gutiérrez Pilarte. Hacemos una pausa y regresamos enseguida. Continuamos en Bienestar al Día, estamos hablando de cáncer de mama. El doctor Gutiérrez Pilarte, oncólogo médico, está con nosotros hoy desde el HOMS. Cáncer de mama, ¿exclusivo de mujeres, doctor? No, a los hombres tenemos riesgo de sufrir cáncer de mamas. La diferencia es la frecuencia. En general, por cada 100 casos de cáncer de mamas en las mujeres, existe un hombre, puede existir un caso de hombre. Ahora, cuando en la familia, volviendo al tema de herencia y cáncer, cuando en la familia hay un hombre diagnosticado de cáncer de mama, las mujeres sí deben de tener mucho cuidado a la hora de hacerse los estudios, teniendo eso en mente de que ya un familiar cercano tuvo cáncer de mama. Y los principios de tratamiento son los mismos. Pero sí la prevención, el diagnóstico temprano en estas mujeres es de mucha relevancia. Hablemos precisamente de los tratamientos en cáncer de mama y el porcentaje de éxito que tienen. Bueno, en los últimos años realmente el tratamiento de cáncer de mama ha evolucionado de una forma magnífica. Ya los porcentajes de control de su enfermedad se manejan en porcentajes de 10 a 20 años de sobrevida. Cada vez se están haciendo diagnósticos más temprano, más frecuentemente. Mujeres acuden a su médico, no nos cansamos de insistir en esto, pero cada vez más mujeres acuden a su médico. La incorporación de los estudios genéticos también influye en esto, pero el desarrollo de técnicas quirúrgicas mejores y más efectivos, métodos de tratamiento con la radioterapia y con la quimioterapia, y el desarrollo de terapia hormonal, anticuerpos monoclonales que entran en la era de la terapia de precisión. Cuando ya se tiene un diagnóstico de cáncer, no solamente tiene cáncer, vamos a hacer tal y tal cosa, no. Ya se hacen estudios genéticos a ese tumor que nos permite a nosotros decir, del listado de medicamentos que tengo, este es el que más se ajusta o el que más necesita ese paciente. ¿Qué permite esto? Que el medicamento utilizado sea específico para una alteración genética que tenga el paciente, específico. Claro. Entonces, a veces, evidentemente, va a haber efectos colaterales indeseados, pero no estamos afectando todas las células de la economía. Estamos dando preferencia de actividad antitumoral en ese tipo específico de célula que tiene esa paciente tumoral.
Aprovechando que usted es el director del Centro de Cáncer del HOMS y que por sus manos han pasado tantos pacientes, esa determinación y ese estado de ánimo con el que se enfrenta la enfermedad, esos tratamientos que a veces tienen, esos cambios físicos en la mujer específicamente que golpean, laceran el autoestima, eso hay que decirlo. Esa diferencia que hace la actitud que tiene la paciente. Para nosotros es de tanta relevancia como en muchas otras partes del mundo que en nuestro equipo de trabajo existen dos aspectos importantes. Uno es el apoyo psicológico para que la paciente comprenda cuál es su proceso. Tenemos un programa de cuidado del cuidador que es muy importante porque a veces el cuidador se agota tanto y quiere apoyar tanto su paciente, su familiar, su amigo, su pareja, que se olvida de que existe y necesita ese descanso, necesita esa otra actividad alternativa para que descanse y venga con más fuerza a ayudar. Y tenemos el programa para las pacientes, para los pacientes directamente con psicología. Y una rama muy importante en cuanto a lo que menciona de este aspecto es las voluntarias. Nosotros tenemos un equipo de voluntarias que acompaña a las pacientes. Hermoso. Nosotros como equipo de salud tenemos un personal altamente calificado, capacitado, pero el sentir una mano amiga, un acompañamiento durante el proceso del tratamiento, una llamada telefónica, cómo te sientes, vamos, un soporte espiritual, todo esto lo tomamos en cuenta para poder llevar a cabo nuestra labor diaria y acompañamiento a los pacientes y sus familiares. Es una labor integral completamente. Claro, cuando se toma en cuenta el cuidador, estamos hablando de una labor completamente integral. Y muchos de los casos, nosotros, el personal médico, nos reunimos en lo que llamamos sesiones de comité de tumores porque son casos complejos y que deben de ser abordados por diferentes experiencias, las diferentes escuelas, porque no hay una escuela única de oncología en el mundo. Claro. Cada quien tiene sus experiencias, cada caso es individualizado y analizado en conjunto por el comité de tumores. Y en ese comité me imagino que se analizan esos casos de la mastectomía, si sí o no. Claro. Ya el cáncer de mama no implica mastectomía. Eso es lo que quiero que como se ha mejorado tanto el diagnóstico temprano, es mucho más frecuente observar las pacientes que son sometidas a cirugía conservadoras. No podemos olvidarnos que las mamas son parte importante, muy importante, de la mujer. Entonces, y de su relación con pareja. Totalmente. Al hacer un diagnóstico temprano, se hace muchas frecuencias cirugía conservadora. También aquellos casos que son más avanzados se puede planificar cirugía radical, pero con la probabilidad de cirugía reconstructiva. Entonces ya la paciente tiene otras expectativas de vida, otra expectativa de calidad de vida sobre todo. Y de cómo va a lucir, cómo va su aspecto, porque hay muchas mujeres que hasta se encorvan para no mostrar el pecho, la deformidad. Y eso hace que cada vez se concientice más tanto al paciente, al familiar, al personal que lo va a evaluar, de la calidad de sobrevida. No es solamente que viva más tiempo, que viva sin enfermedad más tiempo, también que lo viva con calidad. Integrarla, reintegrarla a la sociedad lo más pronto posible. Por eso, las mejorías en las técnicas de irradiación, la mejoría en los procedimientos quirúrgicos, la mejoría en los tratamientos de quimioterapia y el control de sus toxicidades, porque necesitamos incorporar a esa mujer, ese paciente, a la vida productiva lo más pronto posible. Y eso le ayuda a no estar pensando todo el tiempo en su casa,
en la enfermedad. Náuseas, vómito, malestar, que no puedo, que las expectativas que tengo, que hago ahora. Y algo muy interesante con la pérdida de pelo, muchas mujeres ya lo asumen como parte del tratamiento, son unas guerreras, muy valientes guerreras, que andan en la calle, que van a la consulta sin peluca, porque aceptan eso y eso le ayuda, esa fortaleza le ayuda a ayudar a otros. Porque aunque no se sientan a hablar con otra paciente, sí demuestran un espíritu, un ánimo, un deseo de lucha que a la otra se le contagia. Aprovecho y envío un abrazo fraterno a mi amiga Mercedes, que es una de esas mujeres que llega muy maquillada, muy hermosa y mostrando la consecuencia del tratamiento que le va a devolver su salud, inspirando a otras. Así es. Gracias por eso desde aquí y gracias también a usted, doctor, por acompañarnos en este espacio, en esta conversación tan necesaria. Siempre a las órdenes, la mejor disposición de educar a nuestro pueblo para poder todos luchar contra el cáncer. No se muevan porque después de la pausa vamos a conocer la historia de una sobreviviente que nos va a dejar muy claro la importancia de la detección temprana del cáncer de mama. Hacemos pausa y volvemos enseguida. Gracias por seguir con nosotros en Bienestar al Día. El cáncer de mama afecta a más de 8 millones de mujeres alrededor del mundo. Vamos a conocer la historia de una sobreviviente de cáncer de mama, una historia llena de esperanza desde el Centro de Cáncer del Homs. A inicios de marzo del 2014, mientras se vestía para salir con su esposo, notó algo extraño en su seno izquierdo, lo que despertó la preocupación de Rosa y no detuvieron en acudir a su médico en busca de respuestas. Al otro día voy al médico y me indican hacer los exámenes de rutina como mamografía, biopsia, entre otros. Días después, es una de mis hermanas, un domingo en la mañana, quien me da la noticia que uno nunca espera escuchar. Yo no lo podía creer, yo tenía cáncer. La verdad es que como quiera se oye grande. Esta fue su primera reacción al recibir el terrible diagnóstico, detectado para su suerte en una etapa temprana. En ese momento me derrumbé. Son muchos los sentimientos encontrados que se sienten. Veía a mi familia, veía a mi esposo, mis hijos, mi tabla de salvación. Y le pedí a Dios que me dejara verlos crecer, terminar de crecer. Recuerdo que lloré mucho, pero al tiempo pensaba que en ese estado yo no me podía quedar. Para el 29 de marzo de ese mismo año, Rosa se realizó su primera operación. 7 meses después, una segunda. Me realizan la primera operación el 29 de marzo de 2014, mastectomía radical bilateral. Me fue difícil porque es una mutilación y es muy terrible a la vez cuando tú te miras al espejo y ves que ya tú no eres la misma. Luego pasé por más de una decena de tandas de quimioterapia y una segunda cirugía el día 22 de noviembre del 2014. Operación indicada de manera preventiva y además un tratamiento paliativo en los años subsiguientes. Su fe, acompañada del apoyo familiar y gente cercana, mantuvieron a esta guerrera de pie. De una gran ayuda fue siempre cooperar y tratar de hacerlo con una actitud positiva. Y por supuesto, la fe, esa que te da la capacidad de manejar las cosas y que te deja ver que ser fuerte es la única opción que tú tienes. También el apoyo de los cercanos. Y debo resaltar también el proceso del personal de la salud que me acompañó en este centro de cáncer, siempre dispuesto, siempre con una sonrisa en la cara, siempre mostrándome un enorme tacto y cariño y siempre intentando hacer mejores esos duros momentos. Este acontecimiento me reafirmó lo grande de mi familia, de mis amigos, ya que con estos todos se unieron y desde el primer día me apoyaron 100%. Estuvieron haciendo todo mucho más fácil. De ello podría contar muchísimas acciones solidarias que tuvieron conmigo. Su tiempo, su cariño, su respeto, sus oraciones, hasta recortarse el pelo, entre muchas otras cosas. Hoy
Pienso que las manifestaciones de solidaridad son una oración muy viva a mis ruegos y que me empujaron a ver y luchar por una nueva oportunidad. 8 años después, Rosa volvió a sonreír. Hace ya 8 años y sigo con el compromiso de seguir haciendo mis chequeos y revisión del lugar. Este es un mensaje para las miles y miles de personas que se diagnostican cada día en el mundo. Que realicen sus chequeos rutinarios, ginecológicos, que busquen ayuda inmediata, que no retrasen su tratamiento, que se eduquen en la enfermedad, que se hagan cargo de su salud, que hay opciones para mejorarnos, que confíen en su personal de la salud, en su equipo médico. En lo personal, yo recibí un apoyo increíble. En los momentos de tratamiento, no decaer, pensar que es algo temporal y que cuando la quimioterapia pasa, renaces. Para mí fue como florecer, ver crecer mi pelo de nuevo, sentir cómo recuperaba fuerzas y volver a sentirme activa como antes. Al final de ese camino, aprendes que el valor de la vida no tiene precio y que lo verdaderamente importante y te da felicidad no cuesta y que hay mucho por qué vivir. No todas las heroínas llevan capa. Son las guerreras que luchan cada día por su vida con coraje, esperanza y valentía. Y desde este espacio, apoyamos a las mujeres que padecen o han sufrido cáncer de mama. Cuídate y tócate antes de que te toque. Susan Castaño, Bienestar al Día. Motivados por esta historia a cuidarnos más y mejor, a hacernos esos chequeos anuales, despedimos esta entrega de Bienestar al Día. Mi nombre es Yadira Pimentel y nos encontramos la próxima semana. Hasta entonces.